Continuando con los videos de técnica histológica, nos quedamos en el punto número 3. Los puntos 3, 4 y 5 son pasos que se tienen que realizar previamente antes de la inclusión en parafina. Vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos que deshidratar, es decir, quitar el agua que se encuentra en las células de nuestra muestra, y para ello vamos a tener que utilizar etanol, es decir, alcohol. Aquí hay una característica importante: las concentraciones que nosotros vamos a utilizar de alcohol van a ir en orden creciente, es decir, vamos a empezar a sumergir la muestra en etanol a 70% y vamos a terminar con etanol al 100%. Esto va a permitir que el etanol tome el lugar del agua en la muestra y de esa manera podamos sustituir el agua, deshidratar. Después de eso es necesario cambiar ese alcohol por otro líquido, que en este caso es el gilol, que también es una sustancia liposoluble. El gilol, cuando nosotros utilizamos gilol, se denomina ese paso aclaramiento, porque el gilol hace que la muestra adquiera una tonalidad más pálida, casi transparente. ¿Y por qué realizamos todos esos pasos? Bueno, la parafina, que es esa sustancia que nos va a dar la dureza a nuestra muestra, no puede mezclarse con agua, por lo que es necesario que se una solamente con alcohol. Por lo tanto, tenemos que quitar el agua y dejar alcohol, o una sustancia liposoluble como el gilol. Después de eso vamos a realizar el paso de la infiltración en parafina. Ojo aquí, porque infiltración e inclusión no es lo mismo. La infiltración es cuando la parafina entra o penetra la muestra, y la inclusión es simplemente que la parafina rodee a la muestra para generar estos cubos sólidos, que son los que se van a cortar en el microtomo. La infiltración con parafina son varios horas que tenemos que esperar para que la parafina logre infiltrar a la muestra, y después se va a colocar en un molde y se va a rellenar de parafina para que la parafina rodee la muestra y se generen estas estructuras cúbicas de parafina. La inclusión en parafina, bueno, aquí tenemos ciertas imágenes de esto. Ya es la inclusión. Se hace caer parafina líquida en este contenedor donde está la muestra, que ya previamente se infiltró en parafina, para que la parafina rodee la muestra y generemos estos bloques de parafina con la muestra. Y finalmente llegamos al corte con un microtomo. ¿Por qué con un microtomo? Porque los cortes van a ser de micras, de 5 a 10 micras, aunque también algunas bibliografías marcan de 3 a 7 micras. Pero lo importante es que es en micras. Decíamos la importancia de por qué necesitamos cortar la muestra con un grosor muy pequeño, y es porque la luz que viene de nuestra fuente de luz, estos rayos tienen que atravesar la muestra y llegar al objetivo. Si no la atravesaran, no se podría observar nada. Por lo tanto, es muy importante que tengan este grosor. En el caso de la microscopía fotónica, recuerden que estamos viendo la técnica ordinaria, que es posible visualizarla en un microscopio fotónico de campo claro. Utilizamos un microtomo y el grosor de la muestra es de 5 a 10 micras, pero en la microscopía electrónica es necesario que que el grosor de la muestra sea más pequeño todavía, para que lo puedan atravesar los electrones. Para ello utilizamos, en lugar de un microtomo, un ultramicrotomo, que nos permite hacer cortes con un grosor de nanómetros, específicamente de 50 a 60 nanómetros. Algo muy importante del corte es que una misma estructura, por ejemplo, pensemos en un vaso sanguíneo, puede ser cortada por el microtomo en diferentes planos. ¿Y qué es lo que va a determinar en qué plano es? El azar, dependiendo de cómo se acomodó la muestra durante la preparación. Y podemos ver la misma estructura pero en diferentes cortes. Por ejemplo, aquí tenemos el vaso sanguíneo pero con un corte transversal, que sería más o menos en este caso. Y aquí abajo vemos el mismo vaso sanguíneo, o bueno, no el mismo, pero sí otro vaso sanguíneo, pero con un corte longitudinal. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, porque cuando veamos las fotomicrografías vamos a ver estructuras en diferentes tipos de corte. No siempre va a haber el mismo corte para la estructura. Aquí tenemos imágenes del microtomo. El bloque de parafina se coloca aquí y el microtomo tiene una cuchilla de acero. En el caso del ultramicrotomo tiene una cuchilla de diamante, pero el microtomo es de acero.
y va cortando diferentes al bloque para generar estos segmentos de nuestro bloque de parafina que tiene un grosor de 5 a 10 micras. Después estos cortes se van a colocar en un baño caliente para que se extiendan. Posteriormente con un portaobjetos se va a tomar estos cortes y se van a colocar todos estos portaobjetos en estas rendijas para después pasar a la tinción. Las tinciones que utilizamos, la gran mayoría, están en soluciones acuosas. Por lo tanto, nuestra muestra tiene que tener agua para que la tinción pueda teñirlo. Pero recordemos que para utilizar la inclusión en parafina tuvimos que deshidratar y cambiar el agua por alcohol. Por lo tanto, ahora vamos a volver a hidratar. Y eso se logra de la misma manera con etanol, pero utilizando en vez de concentraciones crecientes, concentraciones decrecientes, como se muestra aquí en la imagen. Primero tenemos que hacer un desparafinado con gilol para quitar la parafina y sustituirla por gilol. Y posteriormente con un etanol, con concentraciones de etanol decrecientes, empezando de 100% hasta 80%, se va a ir quitando el etanol y va a ir cambiándose por agua. Al final vamos a introducirlo en agua destilada para que la totalidad de la muestra tenga agua y por lo tanto las tinciones que son acuosas puedan teñir a la muestra. En la técnica ordinaria recordemos que las tinciones utilizadas son hematoxilina e eosina. Para realizar la tinción, nosotros utilizamos lo que se conoce como una batería de tinciones. Vamos a ir metiendo aquí la rendija de portaobjetos que tenemos aquí en las diferentes estaciones, en los diferentes recipientes de la batería de tinciones. Primero teñimos con hematoxilina y después se tiñe con eosina. Finalmente, después de la tinción, vamos a realizar el montaje. El montaje solamente es cubrirlo con el cubreobjetos a nuestro portaobjetos y a nuestra muestra ya teñida. Pero para que el cubreobjetos se fije, no fija como de fijación, sino para que se mantenga pegado, vamos a utilizar un medio de montaje, que en este caso son resinas. Es muy importante el cubreobjetos porque sin él no se podría observar la muestra. Y además aquí un otro histotip importante es que siempre que vayas a observar el microscopio, verifiques que el cubreobjetos se encuentre hacia arriba, porque si colocas al revés la laminilla, la preparación histológica, no vas a poder observar al microscopio. Finalmente, ya terminamos la técnica ordinaria. Estos son los 10 pasos, esta es la técnica ordinaria. Sin embargo, hay una gran variedad de técnicas en histología y hay variaciones de estos pasos según convenga para realizar las diferentes técnicas. Una técnica que ya habíamos mencionado es la técnica por congelación, que es la que ocurre cuando mandamos una muestra en el transoperatorio. Las características especiales de esta técnica es que la fijación, en lugar de utilizar medios químicos, van a ser medios físicos, es decir, vamos a utilizar el frío para poder fijar la muestra. Vamos a meter la muestra a esto que se conoce como un criostato, que tiene baja temperatura, y además podemos utilizar nitrógeno líquido para congelar la muestra. Después en el criostato también encontramos como un microtomo que permite realizar cortes, y una vez que la muestra se congele, va a adquirir esa dureza necesaria para realizar un corte adecuado. Y finalmente va a realizar una tinción, ya sea con azul de toluidina, que es lo más habitual, pero también podría ser con H y E. Esta técnica por congelación, repito, es muy utilizada en el transoperatorio. En la técnica ordinaria utilizamos el formaldehído, pero también hay otros fijadores, como el glutaraldehído, que se utiliza en la microscopía electrónica. Este glutaraldehído es de igual manera un fijador como el formaldehído de carácter entrecruzante. Va a formar enlaces entre las proteínas. Además, el glutaraldehído tiene una mayor capacidad de fijar, es decir, fija mucho mejor las estructuras. Es por eso que se decide utilizar el glutaraldehído en la técnica electrónica, porque en la técnica electrónica de transmisión lo que me interesa es mantener la ultraestructura celular,
y por lo tanto necesito un mejor fijador que el formaldehído. Por eso utilizamos el glutaraldehído. Sin embargo, el glutaraldehído es menos penetrante que el formaldehído, por lo tanto es necesario que la muestra sea de menor tamaño. Cuando nosotros hablamos de utilizar el formaldehído para fijar, el tamaño de la muestra que obteníamos era de 1 centímetro cúbico para que el formaldehído pudiera penetrar la muestra. En el caso del glutaraldehído, la muestra tiene que medir 1 milímetro cúbico, muchísimo más pequeño, porque es menos penetrante el glutaraldehído. Tarda en fijarse menos tiempo que el formaldehído, de 1 a 4 horas, y de igual manera es tóxico como el formaldehído. Algo muy importante es que el glutaraldehído también tiene avidez por las proteínas, pero nula avidez por los lípidos. Algo muy importante también que mencionamos es en cuestión a los lípidos y que es importante que sepan, es que en la técnica ordinaria el formaldehído no va a fijar lípidos. Y cuando llegamos a la parte de deshidratación con etanol de la técnica ordinaria que mencionamos, los lípidos por el alcohol van a ser eliminados de las células. Por lo tanto, nunca en una preparación con técnica ordinaria, porque se utiliza alcohol, nunca vamos a poder ver lípidos. Por lo tanto, si queremos ver lípidos, vamos a tener que utilizar fijadores especiales, fijadores específicos que sí fijen los lípidos. Y uno de esos fijadores es el tetróxido de osmio. El tetróxido de osmio lo podemos utilizar en la técnica por congelación también para poder ver lípidos, pero se utiliza más en microscopía electrónica. Sin embargo, el tetróxido de osmio tiene una característica muy especial, ya que no solamente sirve como fijador, sino también sirve para realizar la tinción de los lípidos. Por lo tanto, cuando realizamos microscopía electrónica y se utilice tetróxido de osmio, se van a poder ver los lípidos y se van a fijar con el tetróxido de osmio y también se van a teñir. Las resinas tampoco se utilizan en la técnica ordinaria, pero se utilizan mucho en microscopía electrónica y también para cortes semifinos. Las resinas son como la parafina, sirven para realizar la inclusión, para darle esa dureza a la muestra. Sin embargo, las resinas en comparación con la parafina, las resinas son muchísimo mejores y permiten mantener la ultraestructura y generar cortes muchísimo más delgados que la parafina. Es por eso que en el microscopio electrónico que realizamos cortes aún más pequeños con el ultramicrotomo, utilizamos resinas, porque las resinas permiten endurecer mejor la muestra, un endurecimiento homogéneo, para que con el ultramicrotomo, a pesar de que sean cortes más delgados, sean cortes adecuados. Y finalmente tenemos que comparar la técnica ordinaria, que es la que vimos que se tiñe con HY, se incluye en parafina y se fija con formol al 10%, que es lo que tenemos aquí, comparándola con la técnica para microscopía electrónica. Vamos a ver que lo que está en negritas es lo más importante que hay que recordar. La fijación en la ordinaria es con formol al 10% y en el microscopio electrónico, como mencionamos, con glutaraldehído y tetróxido de osmio, si queremos fijar lípidos. La deshidratación también es con etanol en concentraciones crecientes. El aclaramiento es con gilol en la ordinaria y con óxido de propileno en el electrónico. La inclusión con parafina y en el microscopio electrónico con resinas epoxi. Como habíamos mencionado, las resinas dan una dureza mejor. El corte se realiza con el microtomo y es de 3 a 7 micras o de 5 a 10, dependiendo de la bibliografía, y en el ultramicrotomo de 50 a 60. La cuchilla del microtomo es de acero y del ultramicrotomo es de diamante. Y finalmente las tinciones en la técnica ordinaria es con HY y con el microscopio electrónico son sales metálicas. Algo muy importante es que la técnica ordinaria se utiliza en el microscopio fotónico de campo claro y en la técnica de microscopio electrónico pues durante la microscopía electrónica de transmisión principalmente. Bueno, hemos terminado ya esta serie de videos sobre técnica histológica y aquí hay unas preguntas de repaso. Si eres capaz de contestar cada una de las preguntas, continúa con los videos de HistoTips. Si no puedes, te recomiendo que repitas los videos las veces que sean necesarias. Hasta la próxima.